Lo primero es lo primero. Y diréis, ¿qué es lo primero? Pues yo lo que siento en mi corazón es que nos hagamos o que hagamos un signo de cariño y de acogida a todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero esto es imposible, porque somos muchos. Pero yo siento de verdad que tenemos que, al menos a los que están al lado, agarrarles las manos, mirarles a los ojos y decirles gracias por estar aquí. Yo creo que es un regalo inmenso la presencia de todos y cada uno. Y si tenéis luego la oportunidad durante el día, cuando os encontréis por los pasillos, a los que conocéis y sobre todo a los que no conocéis, que les digáis eso, gracias. Gracias por estar aquí, porque es un inmenso regalo, un inmenso don, el cariño, la amistad, el ser hermanos en el Señor. Y yo me presento ante vosotros en total sencillez, como un hermano. Y estoy aquí por cariño. Por cariño en el Señor. Y me gustaría que estas charlas fuesen expresión de eso. No tengo ningún interés académico, ni profesional, ni nada por el estilo, solamente compartir contigo pues lo más bonito que tenemos, que es el Señor. Me acuerdo de una ocasión que vi a Chus hace unos años. Me acuerdo que fue en la arena, en una de las asambleas nacionales. Lucía, ¿te acuerdas? En la arena de Madrid. Perdón, en Madrid Arena, ¿no? Entonces él me estuvo contando pues sus predicaciones y me dijo, dice, sí, y luego vamos a Santiago. Y me dijo esto, me sonó, no es que me sorprendiese, pero lo recuerdo. Me dice, allí es catequesis. Así me dijo, catequesis, ¿no? Como diferente de otras predicaciones suyas que serían, si queréis, más predicación, ¿no? Más predicación. Me dice, allí catequesis. ¿No? Interesante. Entendido por catequesis, yo creo, pues que los hermanos y hermanas que venís aquí ya estáis viviendo la vida del Espíritu, ¿no? Diferente, por ejemplo, de alguna manera al seminario de iniciación, ¿no? Que no es catequesis, es una predicación, si queréis, más audaz, más novedosa, ¿no? Pero aquí ya, para las personas que ya estáis viviendo la vida del Espíritu, sería un poco como profundizar más. Como para sacar nota, vamos. Y me acuerdo de eso. Entonces, este va a ser mi espíritu, catequesis. No quiero decir que tenga que ser aburrida. Porque digo, joder, es que si es catequesis vaya tostón. Pues espero que no. Pero va a ser un intento de profundizar en la fe. ¿Cuál es el tema o cuál va a ser el tema de esta semana? ¿No? Imaginaros que estáis en un gran museo, por ejemplo el Louvre. Supongo que muchos habéis estado. Si no, pues no dejéis de ir. Bueno. El Louvre, ¿no? Y que vais caminando por los pasillos y de repente os encontráis una gran cola. Y pensáis, esta gente debe estar haciendo cola porque lo que quieren ver es como muy importante, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, pues seguís la cola y veis que la gente está esperando para ver la joya del Louvre, que es precisamente pues, la Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa. La Mona Lisa puede ser bien uno de los grandísimos cuadros de toda la historia de la humanidad, ¿no? La Mona Lisa. Bueno, pues yo no voy a hablar de la Mona Lisa, por muy mona que sea, y por muy lisa que esté, que tenga el pelo, no voy a hablar de ella. Pero sí que voy a hablar de una de las grandes joyas de la historia de la humanidad, una joya de la literatura religiosa, ni más ni menos que el Evangelio de San Juan. Se me ponen los pelos de punta. Y ahora mismo estoy emocionado. Incluso para un ateo, para un agnóstico, para un no creyente, desde un punto de vista puramente objetivo,
El Evangelio de San Juan es una joya no menos que la monísima lisísima, por muy mona que sea. Y cuando decidí, o cuando recibí la llamada para hablar de esto, pues fue el año pasado, como por septiembre-octubre. Porque yo me dije, Vicente, ¿cuánto sabes tú del Evangelio de San Juan? Y avergonzadamente tuve que responder como muy poco. Vicente, ¿cuánto sabes tú del Evangelio de San Juan? Muy poco. Lo único que sé es lectura del Santo Evangelio según San Juan, que me lo sé de memoria. Pero si, y permitidme esto, ¿no? Si invitáis a uno de vosotros, que lo hemos escuchado por años, lectura del Santo Evangelio según San Juan, te dijese, bueno, os invitase a venir aquí y te preguntase, dinos lo que sabes del Evangelio de San Juan. Pues a lo mejor, pues sí, nos viene a la cabeza Nicodemo, la samaritana, el ciego, el paralítico en la piscina de Betesda, Lázaro. Sí que conocemos cosas, sí que conocemos episodios aislados, pero yo tengo la sensación de que no hemos visto la película entera. Imaginaros la película, pongamos, se me ocurre ahora mismo la película del Padrino, Padrino 1, pongamos, ¿no? Un ejemplo. Y hemos visto trocitos de la película, videoclips de aquí y de allá, pero no nos hemos parado a ver desde el principio hasta el final. Con el Evangelio de San Juan tengo la sensación de que es algo parecido. Entonces, insisto, si te preguntan, bueno, ¿de qué va esto? Pues la verdad es que no sabíamos. Y yo considero que para ti y para mí, ¿no? Seguidores de Jesús, pues es una pena que no apreciemos o que no hayamos podido apreciar más una de las grandes joyas de la historia de la humanidad, ni más ni menos. Entonces, imaginaros qué bonito, ¿no? Que un grupo de hermanas y hermanos pues se dediquen una semana a conocer mejor este Evangelio de San Juan, una joya impresionante. Si la gente se vuelve loca por ir al Louvre y ver a la Mona Lisa, ¿no deberíamos también nosotros volvernos locos por conocer mejor esta perla de nuestra literatura cristiana? Aunque nada más sea como literatura, pero es que lo es mucho más. Y es lo que voy a tratar de transmitiros, es una experiencia de fe. Y esto no está funcionando. Así sí funciona, perdón. Bueno, pues este va a ser el plan. Para ello os he de decir que me he preparado. Me he preparado y he estado buscando comentarios y creo que uno de los mejores de un tal Christian Harold Dodd, que escribió un libro maravilloso, La interpretación del cuarto evangelio, y luego otros más, y lo está disfrutando, como digo, desde octubre hasta ahora, ¿no? Y he recibido con mucho, y desde el cariño y del amor, pues quiero compartirlo, ¿no? Por eso voy a empezar con una pequeña oración, y le voy a dar gracias al Señor por estos hombres y mujeres, nuestros primeros hermanos, los primeros cristianos, que experimentaron en sus vidas esta inmensa y deliciosa conmoción, este maravilloso terremoto, esta deliciosa explosión que ha cambiado el mundo. Y quiero dar gracias por nuestros autores que llamamos evangelistas, que nos han dejado por escrito esta experiencia, y especialmente por el que escribió el Evangelio de San Juan. Amén. Recuerdo cuando era niño que en mi pueblo a veces, pues en aquellos tiempos construían casas, ¿no? Y entonces excavaban un gran agujero en la tierra y empezaban a poner ahí ladrillos abajo y diciendo, la gente no es tonta, ¿por qué quieren ponerle ladrillos? Me dice, hijo, es que estos son los cimientos.
sirve eso? Uy, es muy importante. Yo no lo entendía. A mí me parecía que construir una casa, pues es eso, empezarías a construirla. Pero no, antes de construir, hay que realizar una obra que no se ve y que aparentemente es inútil, y es cimentarlo. Bueno, pues esto es lo que yo voy a hacer ahora en esta charla. Voy a cimentarla, ¿no? Quiero decir que esta charla va a ser como una preparación, pero que si en esta preparación realmente entrar a saco directamente, hablar del Evangelio de San Juan sería como una casa sin cimientos. Voy a introduciros un poco lo que significan los escritos religiosos, o los escritos de la Biblia. Aquí tengo una Biblia. Está en inglés, y la traigo porque me encanta y es pequeñita, entonces pesa menos. Bueno, si yo te pregunto a ti, trata de explicarme qué es un evangelio, por ejemplo, el Evangelio de San Juan. ¿Cómo se ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? Pues es posible que lo primero que nos viene a la cabeza es pues que por supuesto el Cristo del Espíritu Santo, que ha inspirado a un señor pues que estaba, no sé, en un lugar recogido, en una cueva a lo mejor, y que recibió esas inspiraciones y las puso por escrito, y como está inspirado por Dios, es palabra de Dios, y nosotros lo hemos recibido y lo leemos en misa y ya está. ¿Respondería esto que he dicho más o menos a lo que pensáis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, por aquí Marisol dice que no. Mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, lo que sí que no cuestionaríamos es que está inspirado por Dios, ¿verdad? Que lo ha recibido un señor o un santo, San Juan, y que lo ha escrito. Pues que nosotros lo consideramos como palabra de Dios. Es eso, pero es infinitamente más que eso. Y lo que yo quisiera transmitiros es que los escritos del Nuevo Testamento, y sobre todo el de San Juan, es el resultado de un proceso de interpretación. O sea, el Evangelio de San Juan y otros escritos del Nuevo Testamento son el resultado de un proceso de interpretación. Esta es la tesis, que es complicada. De hecho, seguro que no la entendéis de momento, pero voy a explicarla. El Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, el resultado de un proceso de interpretación. Esta charla va a ser muy psicológica, pero no os espantéis. No os espantéis. Porque yo creo que nos puede ayudar, como digo, a comprender mejor la palabra de Dios. Entonces las nociones que voy a utilizar son a este nivel. No voy a hablar mucho del Espíritu, ni de Jesús, bueno, de Jesús sí, pero insisto, esta charla la podría dar incluso un agnóstico, incluso un no creyente. Porque se trata de eso, de observar desde fuera qué pasó. ¿Qué pasó? En el siglo XX. ¿Qué pasó? Entonces, nosotros estamos siempre, insisto, en un ambiente religioso, ya asumimos que está la palabra de Dios, pero vamos a hacer un esfuerzo por ponernos de fuera y ver lo que ocurrió como si fuese pues, un filósofo de la religión o un psicólogo de la religión. Voy a decir un par de cosas absolutamente esenciales y muy simples. La primera es que nosotros, los seres humanos, no tenemos instintos. Esto a lo mejor a algunos nos sorprende, pero es así. Un instinto, o el instinto, es un programa, como si fuese un programa de ordenador, que tiene gran valor para la supervivencia. Eso es un instinto. Entonces, por ejemplo, las águilas saben cómo volar, saben cómo construir su nido, saben cómo cazar, y nadie se lo enseña. Ese es el instinto. Los seres humanos no lo tenemos.
Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos los seres humanos? Esto a mí me encanta. La inmensa necesidad de encontrar sentido. O sea, un animal no tiene ninguna necesidad de hacer sentido de las cosas, de hacer sentido de la vida, de encontrar sentido. Pero los seres humanos, fijaros, si no hacemos sentido de la realidad, nos morimos. Si no podemos entender lo que está pasando, nos morimos. Si, por ejemplo, ahora mismo vosotros os llevan a Alaska, pongamos, estaréis abriendo los ojos porque a lo mejor hay muchas cosas que no podéis hacer sentido. Pero en la medida en que podéis reconocer, hacer sentido, ya os empezáis a tranquilizar y veis cosas, ya, pues esto es esto es lo otro. Pero imaginaos que fueseis a un lugar donde los niños mandasen y las personas mayores obedeciesen y se comieran cosas rarísimas. Sería tal el choque que no podríais hacer sentido y en circunstancias extremas pues no podríais sobrevivir. Lo repito, los seres humanos necesitamos para poder sobrevivir, no solamente para pasarlo bien o para ser muy listos, no, para sobrevivir, hacer sentido. ¿Cómo hacemos sentido? Pues básicamente la cultura en la que estamos nos ofrece recursos. Estos recursos son símbolos. Por ejemplo, ahora nuestra cultura es muy complicada, pero imaginaros, hace 500 años, pues estos símbolos básicamente venían de la Biblia. Dios ha creado el mundo, la tierra es plana, hay buenos, hay malos, los buenos van al cielo, los malos van al infierno, el demonio, todas estas cosas. Estos símbolos, de alguna manera, dan sentido a tu existencia. Si viene información contraria a este mundo simbólico, ya lo empezamos a pasar mal. En aquel tiempo, por ejemplo, fue Galileo que empieza a decir que la Tierra, pues, no es plana, que es redonda, y que el Sol no circula alrededor de la Tierra. Bueno, pues esta información era tan inmensamente amenazante para el mundo simbólico que no pudo ser aceptada, no pudo ser digerida. Entonces, lo que no entra en nuestros símbolos, en nuestros esquemas, se rechaza. Insisto, por una cuestión de supervivencia, es que si no te mueres. Bueno, pues quiero repetir de nuevo y lo voy a repetir 1000 veces, la necesidad de encontrar sentido. Cuando decimos cuál es el sentido de mi vida, bueno, pues puede ser un sentido, si queréis, muy sublime, pero en la vida concreta, si tú no eres capaz de hacer sentido, te mueres. No puedes sobrevivir. ¿Cómo hacemos sentido? Pues por un proceso de interpretación. Por tanto, aquí hay dos realidades: experiencia e interpretación. La experiencia es un suceso que te ocurre. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Voy a hablar ahora de un par de ellos negativos. Imagínate, pues que, y perdonad que utilice estos ejemplos que a lo mejor son desagradables, disculpadme, pues que tu hijo se muere. Que tienes un hijo y se muere. Esta es la experiencia, ¿no? Bueno, pues, si tú no eres capaz de interpretar esta experiencia, es decir, de digerirla en tu mundo simbólico, si no eres capaz, te mueres también. No a lo mejor de una manera tan radical, pero puede ser como un cáncer, o si queréis mejor, como una comida que no se ha digerido y que se te queda ahí. Como una comida que no has digerido, que
que se te queda ahí y que nunca lo superas. Hay gente que te dice, pues mira, es que mi marido se ha muerto y aún no lo he aceptado. Eso quiere decir que ha habido una experiencia, la muerte de mi marido, y que no ha podido ser digerida, que no ha podido ser interpretada. Pero sin embargo, imaginaros que una persona tiene recursos para hacer sentido. Imaginaos, por ejemplo, una persona de una fe profunda que como Abraham. O sea, es que esto es impresionante, ¿eh? Pensad en Abraham cuando va a ofrecer su hijo al monte Moria, ¿no? Y que es capaz, en total desolación, de encontrar sentido. Pensadlo. Y cuando su hijo dice, pero papá, ¿dónde está la víctima? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá, no tengas miedo, Dios proveerá. Y es capaz de encontrar sentido al hecho de que va a sacrificar a su hijo. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Pero sin embargo, si Abraham hubiera sido de otra manera, pues no hubiera sido capaz. O también, por ejemplo, imagínate que trabajas en una empresa, ¿no? Y vives totalmente dedicado a la empresa, ¿no? Y de repente te echan. Esa es la experiencia. Ser echado de la empresa, esa es la experiencia. Que necesita ser interpretada. Es decir, necesita ser digerida, asimilada, simbolizada. Si no la puedes simbolizar, también te mueres. Puedes caer en una depresión, una adicción, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, daros cuenta de la inmensa importancia de la interpretación. O puedes estar bien por algo positivo. No sé si conocéis casos de personas que, sobre todo jóvenes, ¿no? Que sin estar preparados psicológicamente tienen un éxito. Un éxito a lo mejor como jugadores de fútbol, como cantantes, es una experiencia positiva, pero que no la han podido integrar, no la han podido asimilar y les ha destrozado. O, por ejemplo, pues una persona que le toca la lotería. Se han hecho estudios y se ha reconocido que el hecho de que le toque a una persona la lotería no lo hace más feliz. Son felices los que ya lo eran antes de que les tocase la lotería. Pero el hecho de que le toque la lotería, yo me imagino, por ejemplo, a mi padre, ¿no? Que de repente le hubieran tocado, en aquel tiempo eran millones de pesetas, pues muchos millones de pesetas. Y entonces, pues, papá, ya no tienes que vestirte de que tus trajes tan feos, cómprate trajes súper pijos. Pues no se sentiría a gusto. Papá, que ahora no hace falta ya ir a comer a tal sitio, que ahora tenemos que ir a comer a buenos sitios. Pues no se sentiría a gusto. ¿Veis? O por ejemplo, tener un hijo, tener una hija. Un hijo te cambia la vida. Y tiene que haber la experiencia, tiene que haber una interpretación, una reestructuración. Quiero insistir esto porque esto es la clave para entender. La clave para entender el Nuevo Testamento es que ocurrió una experiencia. Ahora de verdad. Ocurrió una experiencia. Y esa experiencia tuvo que ser digerida y asimilada. Tenemos que entender que el ser humano, como un ordenador, es una buena analogía. Es decir, un ordenador tiene un sistema de procesamiento, ¿no? Y ¿qué procesa el ordenador? Información. Y computa con ella. Y luego, por supuesto, también la emite. El ser humano también tenemos en nuestra cabeza un programa, una serie de programas. ¿Cuáles son esos programas? El mundo simbólico que tenemos, nuestros constructos y nuestros símbolos. Y desde ahí hacemos sentido, ya lo veréis. Ahora lo que estoy diciendo es como muy abstracto, como muy psicológico, pero ya veréis cuando llegue ese momento cómo lo vamos a ver clarísimo. Y
Lo que pasó entonces, o sea, algo ocurrió, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, y de nuevo, me estoy emocionando. Algo ocurrió en el primer siglo de nuestra era que cambió la humanidad. Es que, pensadlo, lo que ha cambiado la humanidad no es el que el hombre haya llegado a la luna, o el que hayamos descubierto la pólvora, o que hayamos dado la vuelta al mundo. Algo ocurrió que cambió la historia de la humanidad. Una experiencia. Voy a tratar de describirla. Bueno, pues estos hombres y mujeres experimentaron varias cosas muy fuertes. Primero, una liberación de las fuerzas cósmicas. Dirás, qué vaya tontería, ¿qué acabas de decir? Una liberación de las fuerzas cósmicas. ¿Cómo se come eso? Bueno, pues es que nosotros ya somos muy listos. Vivimos en el siglo XX, no sé cuántos, ¿20 cuántos? 21, es verdad. Pero nuestros antecesores estaban muy fastidiados con J, de verdad, ¿eh? Y vivían con la convicción de que los poderes malignos estaban permanentemente actuando sobre ellos. Y esto yo lo he visto en Hong Kong y en China. Y en otros países, si queréis menos desarrollados que el nuestro, ¿no? Créanme. O sea, imaginaros lo que significa. Imagínate que hay una persona que de repente, pues en tu casa está enferma. Lo primero que pensaría, un mal espíritu. Un mal espíritu. O que tu hija le ha dejado un novio, otro mal espíritu. Y vivían bajo este terror. Porque es que lo he visto yo poco. Que la gente vive así. Entonces era igual. Vivían bajo un espanto. No es que no hay palabras suficientemente serias y sagradas para describirlo. Un espanto de estas fuerzas cósmicas, de estos demonios. Bueno, pero lo primero que experimenta, fijaros, los cristianos es como que estas fuerzas cósmicas ya no tienen poder sobre ellos. ¿Os imagináis lo que significa esto? Eso es algo increíble. Lo que significa el mundo de la suerte, en inglés fate, el fatum, ¿no? Que tú estés expuesto a que te den tortas por todos los lados y que ni sepas de dónde vienen. Esta sensación de indefensión, de miedo, de que hay no solo fantasmas, sino poder, pero poder horrible. Y que de repente hay un grupo de gente que se siente liberada de esto. Esto es una de las experiencias. Otra experiencia. La ley. La ley era una carga. Dicen los judíos que es una carga dulce, pero no tan dulce. Estás siempre vigilando, estás siempre con miedo a pasarte de la raya, a equivocarte, porque las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, estos hombres y mujeres, hermanos nuestros, experimentan que la ley ya no tiene poder sobre ellos, que se ven libres de la ley. Daos cuenta que para los judíos, fidelidad a la ley, obediencia a la ley, amor a la ley, estudio de la ley, cumplimiento de la ley es igual a obediencia y cumplimiento de Dios. O sea, tú no puedes decir, yo amo mucho a Dios, pero no hago caso de la ley. Te llamarían un hipócrita, o peor, un hereje o un pecador. Si realmente quieres a Dios, demuéstralo. ¿Cómo? Cumpliendo la ley, estudiando la ley, obedeciendo la ley. Y al terrible, el espantoso lo de la ley. Entonces, estos hombres y mujeres se ven que ya no tienen necesidad de la ley para estar en comunión con Dios.
les desaparece el miedo a la muerte. ¿Os imagináis? Yo os he contado muchas veces mi amiga médico en Hong Kong y cómo pues vienen muchos clientes, básicamente de clases altas, listos, guapos, ricos, etcétera, todo esto, todo lo bonito, pero al mismo tiempo con pavor a la enfermedad y por supuesto pavor a la muerte. Lo tienen todo. Si alguien puede ser feliz son ellos. Pero ni sus grandes títulos, trabajos, grandes casas, grandes coches, nada de todo esto les ha quitado ni les quita el miedo a la muerte. Y sin embargo aquí tenemos a nuestros hermanos que se ven libres de la muerte, libres del miedo a la muerte. Porque la muerte no pasa nada, es el miedo a la muerte. Es decir, todo esto es lo que de alguna manera queremos decir cuando hablamos de salvación. Salvación. Ellos los comentaron así, porque estaban muy hechos polvo, muy fastidiados, de verdad. No creáis que la vida de aquella gente era feliz, no lo era. Era terrible. Y al mismo tiempo pues experimentan emociones positivas, incluyendo, por supuesto, paz. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Gozo, amor. Bueno, pues esta es la experiencia. Liberación de las potencias cósmicas. Liberación de la ley. Liberación del miedo a la muerte. Una experiencia de salvación. A ver, sentir amor en su vida, sentir gozo, sentir paz. Esta experiencia, insisto, que es una experiencia maravillosa, atención, que es muy importante, necesitaba interpretación. Es decir, es como si tú vienes de un retiro, y estás volando, flotando. Tienes que entenderlo, tienes que digerirlo. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me ha pasado? Y si no la puedes digerir, esta experiencia, atención, por buena y bonita que sea, no va a tener un impacto real en tu vida. Va a desaparecer. Eso yo lo he visto. O sea, para que una experiencia, incluso religiosa o incluso espiritual, incluso poderosa, tenga un impacto real en tu vida, tiene que ser interpretada, tiene que ser digerida, tiene que ser integrada. Somos así. Y Dios de momento nos acepta como somos. Tiene que ser integrada en tu mundo simbólico, en tu cosmovisión, si queréis, en tu filosofía de la vida. Tienes que hacer sentido. Exacto. Tienes que hacer sentido. Si no puedes hacer sentido de esta experiencia, por maravillosa que sea, la experiencia se va a ir. Y la vas a aplicar. Eso pasa muchas veces. Hay personas, por ejemplo, que han tenido experiencias místicas, del tipo de a lo mejor estar, no sé, pues en un parque o en un jardín o en un bosque y de repente sentirse pues como en el cielo. Ha habido casos de estos, y no pocos. Pero como estas experiencias no pueden ser integradas en su idea religiosa o en su manera de ver la vida ordinaria, pues se van esfumando y van desapareciendo. Y al final la persona vuelve pues, a su estado normal y recuerda que un día algo pasó, pero nada más. Pero si esta experiencia, insisto, se puede interpretar, se puede integrar, puede cambiar la vida. Entonces, aquí voy. ¿Qué son los escritos del Nuevo Testamento? Son los escritos de una comunidad de hermanos que necesitaron hacer sentido, entender, asimilar una experiencia que habían tenido impresionante.
necesitaban hacer sentido porque si no se volverían locos. ¿En serio? Por supuesto que hubo, si queréis, 3 o 4 representantes que lo escribieron, pero esto no lo escribió solo una persona, fueron comunidades. Y no nace, pues porque un día estaba San Juan tranquilito, bueno, pues Espíritu Santo, pues ¿por qué no me cuentas algo? Venga, me voy a escribir. No hay nada de ocioso aquí. Esto es un intento de supervivencia. Si estos escritos del Nuevo Testamento no se hubiesen escrito, ni tú ni yo estaríamos aquí. Porque, y lo que es peor, posiblemente la experiencia de Jesús hubiera desaparecido. Posiblemente. Porque no se hubiera podido integrar. Esto es muy fuerte, Y ya lo veréis cuando nos metamos en San Juan. Por tanto, yo lo que siento en este momento en mi corazón, de verdad, es inmensa gratitud, por supuesto, al Señor, a su Santo Espíritu. Y también a esos hermanos y hermanas nuestros, que fueron bendecidos por esta experiencia, que la repito, liberación de las potencias cósmicas, liberación de la ley, liberación de vida de la muerte, experiencia de paz, de gozo, de amor. Pero que no se quedaron ahí, no se quedaron en la experiencia, que necesitaron interpretarla, necesitaron encontrarle sentido. ¿Por qué nos pasa esto? Es decir, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué de repente yo no tengo miedo a la muerte? ¿Por qué no tengo miedo a los fantasmas, a los demonios? ¿Por qué me siento libre ante la ley? ¿De dónde viene este gozo, esta paz? Estas fueron preguntas que no fueron preguntas académicas u ociosas, o por hablar de algo. Bueno, un tema, vamos a hablar del amor de Jesús en nuestras vidas. Que no, que es que se moriría si no consiguen encontrar una respuesta. Porque dejad que os diga, que no es que los primeros cristianos, pues como estaban muy tranquilitos y muy felices, pues se juntaban de vez en cuando en las casas, pues para reflexionar sobre su experiencia religiosa, para pensar sobre Jesús, y de esa manera aparecían los evangelios. Para nada. Los cristianos nunca estuvieron tranquilitos, siempre les estuvieron, eso, lo que estáis pensando, ya desde el principio. Es decir, después de que muere Jesús, los cristianos no tuvieron ni un momento de respiro para reunirse en un cafecito a pensar sobre Jesús, para nada. Estuvieron perseguidos, acosados, agobiados, ya desde el principio. O sea que esta experiencia de interpretación no es una experiencia ociosa de 4 académicos o de profesores o rabinos o... No, es que se morirían. Y qué maravilla, ¿no? Que estos hombres tan ungidos pues fueron capaces de escribir estas obras tan impresionantes que estas obras calmaron el ansia y les dieron una nueva identidad. Lo que aquí se dice es impresionante, absolutamente impresionante. No sé cuánto tiempo llevo. A mí realmente, insisto, me llena de gozo y me alucina ver la experiencia de estos hombres. Mirad, cuando muere Jesús, muere como un maldito, como un pecador. Porque está escrito en la Biblia, en el libro del Deuteronomio: maldito sea el que cuelga de un madero. También lo menciona San Pablo en la carta a los Gálatas. Este es el hecho. Este es el hecho. Jesús muere condenado y muere como un pecador, como un blasfemo, muere como un maldito. Este es el hecho. Además, según la ley, según la Torá, según el libro del Deuteronomio. Y atención,
discípulos de Jesús no creyeron en él. Al final, me refiero antes de la experiencia esta la que menciono. Voy a hacer un paréntesis. Hubo autores en el siglo XIX que querían explicar la fe y la resurrección de esta manera, por ejemplo. Un tal Ernest Renan, decía que la fe de la resurrección nació de María Magdalena, que quería mucho a Jesús. Y entonces de ese amor, de ese fuego, del enamoramiento de María Magdalena, pues nace esa convicción. Y esta mujer que estaba tratando con Jesús, pues la transmitió, ¿no? Y así explica Renan la resurrección. Otro autor, francés también, Loisy, pues explica la fe de la resurrección por la fe que tenía Pedro, sobre todo, y otros discípulos, que quería mucho a Jesús. Y entonces Pedro no aceptaba pues que Jesús hubiera muerto, y aunque Jesús murió, pero la fe de Pedro no murió. Y esa fe se mantuvo. Bueno, pues estos son otros ejemplos que tratan de explicar la fe en Jesús y la resurrección, pues por estas razones. Pero es que nada más lejos de la realidad. Ni la Magdalena, ni Pedro, ni nadie, al final, pudieron sobrevivir a la cruz. Se fueron todos. Y ese es un testimonio unánime, un testimonio histórico. Jesús murió solo. Y los demás le abandonaron. Esto es importante. Es decir, fijaos, la gente sigue a Jesús. Jesús muere. La gente sigue al Pío. Y entonces, una vez que ya se ha dado el Pío, tiene la experiencia. Es decir, hay discontinuidad entre el afecto y el amor que podían tener a Jesús cuando estaba vivo y la experiencia. Hay discontinuidad, esto es muy importante. Volviendo a lo de antes. Después de que tienen la experiencia, estos hombres y mujeres se encuentran con un hecho. Que sienten en su corazón que ese gozo, que esa liberación de las potencias, que ese amor, que esa falta de miedo a la muerte tiene que ver con Jesús. Esto que sentimos tiene que ver con Jesús. Y de ahí concluyen: Jesús está vivo. Esto es claro del tema. Porque además no fue una experiencia de uno solo, de un alucinado o de una persona en delirio. No fue una experiencia de uno solo, fue una experiencia de comunidad. Y hablarían entre ellos. Oye, pero ¿cómo te sientes? Pues no lo puedo entender, pero me siento en paz. Oye, pues a mí también. Y comentaban al otro, y empezarían ¿pero qué nos está pasando? Y todos pudieron conectar esto que nos pasa tiene que ver con Jesús. Con Jesús. Luego Jesús está vivo. Esta es la experiencia. Ahora viene la interpretación. ¿Pero cómo es posible? Pero si Jesús murió colgado en la cruz. Si Jesús murió, pues eso, como un malhechor. Y ahí viene el proceso de interpretación. Es decir, tener que responderse muchas preguntas. Y de aquí nacen los evangelios. Del intento de responder a todas estas preguntas. Es impresionante. O sea, fijaros. Es que esto, yo me vuelvo loco. Gente normal, no académicos, no intelectuales, no gente poderosa. Gente muy normalita, tirada para abajo. Que tengan el valor de presentar al mundo que este hombre, que es un pecado, que murió como un pecador, como alguien abandonado de Dios, ahora es el Salvador y mucho más que el Mesías. O sea, la afirmación que hace esta comunidad de Jesús es que es el Mesías, sí, pero más, pero mucho más. Esto no tiene
precedentes en la historia de la humanidad. Ya os hablaré también. No tiene precedentes. O sea, imaginaros la fuerza del Espíritu. Nosotros que estamos siempre hablando del Espíritu. Pues ahí empezó. Empieza con unos hombres y mujeres humildes, pequeños, débiles, sin estudios, totalmente despreciables. Pues son capaces de decir ante todo el mundo algo absolutamente fuera de todas las expectativas. Ese al que vosotros habéis justificado, ese es el Señor. Eso rompía con todo el mundo simbólico, atención, con toda la posibilidad de hacer sentido del Antiguo Testamento y de los líderes, ¿no? Es decir, que ellos se arriesgaron a parecer locos, que se la cuestión. Su mensaje es locura, fue locura. Se atrevieron a decir al mundo que Jesús es el Señor. Atención también, se atrevieron a adorarme. Se atrevieron a adorar a Jesús. Totalmente sin precedentes en todo el Antiguo Testamento. La adoración es exclusiva de Dios. El monoteísmo rígido es propio de la religión. Escucha Israel. El Señor, vuestro Dios, es solamente uno. Totalmente ilícito adorar a los ángeles. Totalmente ilícito adorar a los profetas. Ni siquiera a Moisés, el gran profeta. Reverencia sí, amor también, pero nunca adoración. Y ahí tenéis, en aproximadamente 25 años después de morir Jesús, confesiones de intensa devoción a Jesús. ¿Cómo es posible esto? Insisto, desde un punto de vista del psicólogo de la religión o del filósofo de la religión. ¿Cómo es posible que en 20 años, un tiempo insignificante, un segundo, en el tema del desarrollo pues, de las espiritualidades, en 20 años pasar de Jesús es un condenado, un blasfemo, un hombre que ha sido rechazado por Dios, pasar de ahí, en 20 años, a Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios? Esto es para volverse locos. Y es para alegrarse. Y insisto, y de esta experiencia viene, por supuesto, el Evangelio de San Juan y el resto de los Evangelios. Bueno, mis queridas hermanas y hermanos, os agradezco vuestra paciencia. Y solo quiero deciros que tenemos motivos para estar alegres y para estar gozosos, ¿no? Y además, la afirmación que veremos, ¿no?, es que esa gracia no fue solo para ellos lo sabían. Era para los que estuvieron cerca de él en el espacio y también los que estaban lejos en el espacio. Gente en otros países. Pero también era para ellos que le conocieron y para aquellos que en el tiempo estarían lejanos. Es decir, Jesús ha trascendido las coordenadas de espacio y tiempo. Esa es la gran confesión. La gran confesión. Jesús es el Señor y está a otro nivel. Pero lo bueno es que tú y yo también podemos estar en ese nivel. Lo hablaremos también. Es decir, tú y yo estamos sujetos al espacio y al tiempo, por supuesto. Pero también podemos entrar en el mundo del Espíritu, donde vive Jesús. Yo no sé qué más se puede pedir. Gloria al Señor.